El millonario suplicó: «Haz que mi hijo hable y mi sueldo será tuyo». La camarera tímida se quedó paralizada y luego sonrió. Y lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Antes de empezar, hagamos que esta sección de comentarios brille con corazones de todos los rincones del mundo. La lluvia de diciembre golpeaba los ventanales de The Golden Spoon, el restaurante más exclusivo de Seattle. Cuando Alexander Hayes cruzó las puertas de caoba con su hijo, llevaba a Liam apretado contra el pecho. Las pequeñas manos del niño se aferraban al traje Armani azul marino de su padre. Sus ojos vacíos pese a la calidez del lujoso interior. La mandíbula de Alexander estaba tensa, el agotamiento marcado en cada línea de su rostro. 6 años. 6 años de silencio. Señor Hayes, su mesa de siempre. El maître corrió hacia ellos, reconociendo de inmediato al magnate tecnológico. Alexander asintió con sequedad, apenas prestándole atención mientras llevaba a Liam hacia el reservado de la esquina. El cuerpo de su hijo estaba rígido, sin responder al roce suave que Alexander mantenía en su espalda. Lo habían intentado todo. Terapeutas del habla de Johns Hopkins, especialistas conductuales de la Mayo Clinic, tratamientos experimentales en Suiza. Nada. El niño, que debería estar parloteando sobre dinosaurios y superhéroes, seguía encerrado en su mundo sin sonido. Enviaré a su camarera de inmediato, señor. Alexander acomodó a Liam en el reservado, colocando cojines a su alrededor con una destreza adquirida. El niño miraba fijamente la ventana surcada de lluvia, su perfil desgarradoramente hermoso a la luz de las velas. Cabello oscuro como el de su padre, pero unos ojos que albergaban misterios que Alexander no podía descifrar. Había construido un imperio de 1.000 millones resolviendo problemas imposibles, y sin embargo su propio hijo seguía siendo el único rompecabezas que no lograba resolver. «Está bien, campeón», susurró Alexander sin estar seguro de a quién intentaba convencer. «Solo cenaremos tranquilos tú y yo». Se oyeron pasos acercándose vacilantes y suaves sobre el suelo de mármol. Alexander levantó la vista listo para soltar su pedido de siempre cuando la vio. La nueva camarera era joven, veintipocos, con el pelo castaño claro recogido en un moño sencillo, y ojos del color del acero lavado por la lluvia. Llevaba el uniforme estándar del restaurante, pantalones negros y camisa blanca bajo un delantal impecable. Pero había algo en su forma de moverse, cuidadosa, observadora, como si lo catalogara todo tratando a la vez de permanecer invisible. «Buenas noches, señor Hayes». Su voz era suave, casi musical. «Soy Megan y esta noche me encargaré de atenderle». Alexander apenas le echó un vistazo. Su atención estaba en Liam. «El niño necesita tiras de pollo sin nada con verduras al vapor. Yo tomaré el ribeye a término medio y un Macallan 25 solo». «Por supuesto». Megan no se marchó. Alexander sintió su mirada quedarse, y cuando alzó la vista con brusquedad, ella observaba a Liam con una expresión que no supo descifrar. No era lástima, gracias a Dios. No lástima. Otra cosa. ¿Reconocimiento? ¿Hay algún problema? El tono de Alexander se volvió helado. Estaba harto de miradas curiosas de extraños bien intencionados, que ofrecían consejos no solicitados sobre su hijo. Las mejillas de Megan se tiñeron de rosa y dio un pequeño paso atrás. «No, señor, discúlpeme. Es solo que... ¿Puedo preguntar su nombre, Liam?» La palabra le salió más dura de lo que pretendía. Y antes de que lo sugiera, hemos probado todas las terapias conocidas por la medicina moderna. Así que a menos que tenga un título médico escondido bajo ese delantal, le agradecería que simplemente tomara nuestro pedido. La aspereza de sus palabras quedó suspendida en el aire entre ambos, y Alexander sintió de inmediato la culpa familiar. No solía ser cruel con el personal de servicio, pero el cansancio y la desesperación habían desgastado su paciencia hasta dejarla en nada. Aquella mañana, otro médico había usado la palabra sin esperanza. Sin esperanza, como si su hijo brillante y hermoso estuviera roto sin remedio. Pero Megan no se inmutó. En cambio, sostuvo su mirada con tranquila dignidad. No iba a sugerir nada, señor Hayes. Solo iba a decir que Liam es un hombre precioso.
En irlandés significa guerrero de fuerte voluntad. Algo se le apretó en el pecho a Alexander. Él mismo había elegido el nombre esperando que su hijo creciera a la altura de su significado. Antes de que pudiera responder, Megan hizo algo inesperado. Se agachó con gracia hasta la altura de los ojos de Liam a varios pasos de distancia respetando el espacio del niño. «Hola, Liam», dijo suavemente sin alargar la mano, sin exigir atención. «Espero que disfrutes tu cena esta noche». Por un segundo imposible, la mirada de Liam se apartó de la ventana. Sus ojos encontraron el rostro de Megan, y a Alexander se le cortó la respiración. Su hijo nunca miraba a los extraños. Nunca. Pero allí estaba Liam mirando a aquella joven camarera con algo que casi parecía curiosidad. Luego el momento se rompió. Los ojos de Liam volvieron a la ventana. Su pequeño cuerpo regresó a su caparazón, pero Alexander lo había visto. Ese destello de conexión tan fugaz que podría haberlo imaginado. Megan se incorporó con suavidad la expresión profesionalmente neutra, aunque Alexander captó algo en sus ojos, una sombra de tristeza, o quizá de comprensión. «Llevaré su pedido a cocina ahora mismo, señor Hayes». Se dio la vuelta para irse y Alexander se oyó hablar antes de que su cerebro la alcanzara. «¿Espera?» Megan se detuvo volviéndose con las cejas alzadas. Los dedos de Alexander tamborilearon sobre la mesa, un hábito cuando procesaba problemas complejos. Aquella camarera había logrado en 30 segundos lo que decenas de especialistas no habían conseguido en años. Había hecho que Liam mirara, que de verdad mirara. Probablemente no era nada, una casualidad. Pero Alexander no había escalado desde una casita adosada de Filadelfia hasta la lista Forbes 400, ignorando oportunidades potenciales. Tú, dijo con voz baja e intensa, hizo que mi hijo te mirara. No estoy segura de qué quiere decir, señor. No se haga la modesta. Liam no ha hecho contacto visual con un extraño en más de un año. Usted hizo algo. ¿Qué fue? Las manos de Megan se retorcieron ligeramente sobre el delantal, un gesto nervioso que la hacía parecer más joven de lo que era. No hice nada especial, señor Hayes. Solo le hablé como a una persona, no como a un problema. Las palabras golpearon a Alexander como un impacto físico. ¿Cuántas veces había escuchado a los médicos hablar de Liam como un caso de estudio? Un diagnóstico, una condición que debía manejarse. ¿Cuándo había sido la última vez que simplemente habló con su hijo, sin buscar en cada palabra señales de progreso, significado o esperanza? Tengo una proposición para usted. Alexander se inclinó hacia adelante, dejando que su instinto de empresario tomara el control. Pase tiempo con Liam. Hágalo hablar. Si logra que mi hijo diga una palabra, solo una palabra, le daré mi salario mensual. Los ojos de Megan se abrieron con sorpresa. Señor Hayes, solo soy una camarera. No estoy calificada para $250,000. Alexander la interrumpió mencionando una cifra que cambiaría la vida de cualquier persona de clase trabajadora. Un mes. Haga que mi hijo hable. El restaurante pareció contener la respiración. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas. En algún lugar de la cocina tintineaban los platos. Pero en su reservado de la esquina, el tiempo se detuvo mientras Megan miraba a Alexander con sus ojos grises, escrutando su rostro. ¿Por qué yo susurró? Porque dijo Alexander simplemente, «Usted es la primera persona a la que él ha mirado en un año». Eso debe significar algo. La mirada de Megan se deslizó hacia Liam, y Alexander lo vio de nuevo, esa extraña chispa de reconocimiento, como si ella viera algo en su hijo silencioso, que los demás no percibían. Cuando volvió a mirarlo, había acero bajo su exterior dulce. «No estoy interesada en su dinero, señor Hayes». Alexander parpadeó. En su mundo todos estaban interesados en el dinero. ¿Todos? Entonces, ¿qué quiere? ¿Respeto? El mentón de Megan se alzó ligeramente. Si acepto pasar tiempo con Liam, y no digo que lo vaya a hacer, no será porque usted me pague. Será porque todo niño merece que alguien lo vea como perfecto, exactamente como es. Por primera vez en meses,
Alexander Hayes se quedó sin palabras. Aquella joven camarera que probablemente ganaba el salario mínimo más las propinas, acababa de rechazar $250,000 y de darle una lección sobre cómo ver a su propio hijo. Debería haberse sentido insultado. En lugar de eso, sintió algo inesperado: esperanza. Entonces, ¿por qué lo haría?, preguntó en voz baja. La expresión de Megan se suavizó y por un momento Alexander vislumbró un océano de dolor tras sus ojos. Porque sé lo que se siente estar en silencio cuando tienes tanto que decir. Antes de que Alexander pudiera responder, la pequeña mano de Liam se extendió y tocó la mesa donde Megan había estado de pie momentos antes. El gesto fue tan deliberado, tan intencional, que ambos adultos se quedaron congelados. Los dedos de Liam trazaron un patrón invisible sobre la madera, con los ojos aún fijos en la lluvia, pero se estaba acercando hacia donde ella había estado. «Traeré su cena», dijo Megan suavemente, y esta vez Alexander no la detuvo cuando se marchó. La observó desaparecer en la cocina con la mente llena de posibilidades y preguntas. ¿Quién era esa misteriosa camarera que rechazaba su dinero? ¿Qué secretos se escondían detrás de esos ojos grises? ¿Y por qué su hijo respondía a ella cuando había permanecido inaccesible para todos los demás? Alexander miró la pequeña mano de Liam, aún descansando sobre la mesa, aún trazando aquel patrón invisible. Tal vez, solo tal vez, aquella noche lluviosa de diciembre era el comienzo de algo imposible. Tal vez los milagros sí existían, con delantales de camarera y voces suaves. Tal vez la esperanza tenía nombre, y se llamaba Megan. 3 días después, Alexander se encontró haciendo algo que nunca antes había hecho, esperando en el estacionamiento del personal de The Golden Spoon a las 10:47 p.m., aguardando a que una camarera terminara su turno. El frío de diciembre atravesaba su abrigo de cachemira, pero apenas lo notaba. Había pasado las últimas 72 horas investigando a Megan Cole, o tratando de hacerlo. La mujer era un fantasma, sin redes sociales, sin perfil en LinkedIn. Su historial laboral mostraba que había comenzado en el restaurante hacía 6 meses, con una dirección en un barrio modesto cerca de Green Lake. Antes de eso, nada. Era como si Megan Cole no hubiera existido antes de junio de 2024. Alexander lo sabía porque había contratado al mismo investigador que verificaba a su equipo ejecutivo. El informe había resultado exasperantemente escaso. La mayoría de las personas dejan huellas digitales, señor. Hayes había dicho el investigador. La señorita Cole ha borrado activamente las suyas. Lo que solo hizo que Alexander sintiera aún más curiosidad y se convenciera de que ella era exactamente lo que Liam necesitaba. La puerta trasera del restaurante se abrió y Megan apareció ajustándose una chaqueta delgada contra el frío. Se detuvo en seco al ver a Alexander apoyado en su Tesla azul medianoche. Por un segundo él pensó que ella saldría corriendo. «Señor Hayes». Su voz era cuidadosamente neutral. «¿Está perdido? Estoy exactamente donde necesito estar». Alexander se apartó del coche. «Tenemos que hablar sobre mi proposición. Ya le di mi respuesta». Dijo que no le interesaba el dinero. Lo escucho. ¿Qué la haría interesarse? Los ojos de Megan se entrecerraron ligeramente, y Alexander reconoció la mirada. Era la misma expresión que él usaba cuando calculaba riesgos y recompensas en un negocio. Aquella joven era más inteligente de lo que fingía ser. «¿Por qué está realmente aquí, señor Hayes?», preguntó Megan con voz firme. «No parece el tipo de hombre que persigue camareras en estacionamientos. Estoy aquí porque mi hijo no ha dormido una noche completa en 6 años, porque ya agoté todas las opciones médicas, porque hace 3 días usted hizo que él la mirara, y no he podido dejar de pensar en lo que eso significa». Las palabras salieron más crudas de lo que Alexander pretendía, y vio cómo la expresión de Megan cambiaba, primero sorpresa, luego algo que parecía compasión. «Lamento que esté pasando por esto», dijo en voz baja. «Pero no puedo ayudarlo». No puede o no quiere ambas. Megan empezó a caminar hacia un viejo Honda Civic que había visto mejores días. «Solo soy una camarera, señor Hayes. Sea lo que sea que usted cree haber visto, está equivocado».
Alexander se movió para bloquear su paso, pero retrocedió de inmediato al verla ponerse tensa. Demasiado agresivo. Se obligó a respirar, a tratar la situación como una negociación, y no como un padre desesperado aferrándose a un hilo. «Está mintiendo», dijo con calma. «Y no lo hace muy bien». La manera en que se movió alrededor de Liam, la distancia específica que mantuvo, el tono de su voz. Eso no son instintos. Es entrenamiento. Las manos de Megan se cerraron a los costados. «Usted no sabe nada de mí. Entonces dígame, ¿quién es realmente Megan Cole?» Durante un largo momento ella no dijo nada. La lluvia comenzó a caer de nuevo, ligera y fría, pero ninguno de los dos se movió. Alexander observó cómo las emociones cruzaban su rostro. Miedo, rabia, anhelo, dolor. Fuera lo que fuera que escondía, la estaba consumiendo por dentro. «Antes era alguien», dijo, finalmente Megan, con la voz apenas audible sobre la lluvia. «Alguien que ayudaba a niños como Liam. Alguien que era buena en eso. Pero esa persona ya no existe, señor Hayes. No puedo traerla de vuelta ni siquiera por su hijo». El pulso de Alexander se aceleró. Tenía razón. «¿Qué pasó?» «No es asunto suyo. Lo es si tiene que ver con mi hijo». Los ojos de Megan brillaron con un fuego repentino. Su hijo es un niño hermoso y perfecto, que no necesita ser arreglado. Necesita ser comprendido. Y yo no puedo. Su voz se quebró. No puedo ser responsable de otro niño. No puedo cargar con ese peso otra vez. El dolor en sus palabras era tan crudo que Alexander lo sintió en el pecho. Lo que fuera que le había sucedido a esa mujer, la había destrozado. Pero también percibió algo más, un afecto genuino por Liam, a pesar de que apenas lo conocía. «Entonces no sea responsable», dijo Alexander con cuidado. «Solo esté presente. Pase tiempo con él. Sin presiones, sin expectativas. Deje que él le enseñe lo que necesita. Así no funciona. Entonces muéstreme cómo sí funciona, porque ahora mismo estoy fallándole a mi hijo todos los días, y se me están acabando las opciones». Los ojos de Megan se encontraron con los suyos, y Alexander vio la batalla que se libraba detrás de ellos. Ella quería decir que sí podía sentirlo, pero algo la retenía, un fantasma del pasado con las garras hundidas en su alma. «Si lo hago», dijo lentamente, «no será por dinero, no será por usted, será por Liam, porque él merece algo mejor que el desfile de especialistas por el que seguramente lo ha hecho pasar». Alexander se estremeció, pero asintió. «De acuerdo. Y lo haremos a mi manera. Sin médicos, sin terapeutas, sin salas de observación con espejos unidireccionales. Solo yo, Liam, y tiempo. ¿Cuánto tiempo el que haga falta? Y si digo que paramos, paramos. Sin discusiones, sin negociaciones. Mi decisión será definitiva». El instinto empresarial de Alexander le gritaba que nunca debía ceder el control total, especialmente a alguien con un pasado borrado. Pero su instinto de padre, el que había aprendido a confiar por encima de todo, le decía que debía aceptar. Trato hecho. Extendió la mano. Megan la miró un largo momento antes de estrecharla. Su mano era pequeña y fría, pero su apretón firme. «Necesitaré que libere su agenda mañana por la tarde. Traiga a Liam al parque Green Lake, junto al estanque de los patos. A las 3 en punto. Tengo una reunión del consejo». Entonces Liam claramente no es su prioridad. La mandíbula de Alexander se tensó. Nadie le hablaba así. Nadie. Pero recordó la pequeña mano de Liam extendiéndose hacia donde Megan había estado, y tragó su orgullo. «Estaré allí». Megan soltó su mano y caminó hacia su coche. «Señor Hayes, una cosa más». «Sí, sea lo que sea que espere encontrar cuando escarbe en mi pasado, y sé que ya lo está haciendo, no le servirá para entender lo que Liam necesita. Hay cosas que no pueden investigarse, solo pueden sentirse». Se marchó antes de que Alexander pudiera responder las luces traseras de su coche, desapareciendo en la lluvia de diciembre. Él permaneció de pie en el estacionamiento vacío, el abrigo empapado, la mente en ebullición. ¿Quién era Megan Cole?
¿Qué había ocurrido para que borrara toda su existencia digital? ¿Y por qué cada instinto le decía que esa mujer misteriosa y herida era exactamente lo que su hijo necesitaba? Alexander sacó su teléfono y envió un mensaje a su asistente Cancela todo mañana por la tarde. Emergencia personal. Luego otro a su investigador amplía la búsqueda. Quiero saber todo sobre Megan Cole. Desde su nacimiento. No importa el precio. A la tarde siguiente, Alexander llegó al parque Green Lake 15 minutos antes con Liam, abrigado en un grueso chaquetón. El estanque de los patos brillaba bajo el pálido sol invernal, y las familias caminaban por los senderos a pesar del frío. Liam se sentó en silencio en el banco, las pequeñas manos entrelazadas sobre el regazo, los ojos siguiendo a los patos sin mostrar emoción. «Ella llegará pronto, campeón», dijo Alexander, aunque no estaba del todo seguro. Quizá Megan había cambiado de opinión. Tal vez la conversación de anoche había sido demasiado intensa, demasiado reveladora. Pero exactamente a las 3:01 p.m., Megan apareció por el sendero. No llevaba el uniforme del restaurante. En su lugar vestía unos vaqueros botas y un grueso suéter color crema que la hacía parecer más joven, más suave. Llevaba el cabello suelto cayéndole en ondas sobre los hombros y cargaba una mochila. «Hola, Liam», dijo acercándose despacio, luego dirigiéndose a Alexander. «Ahora puede irse». Alexander parpadeó. «Disculpe, esto funciona mejor sin la observación de los padres. Puede quedarse a distancia si lo necesita, pero por favor denos espacio. No voy a dejar a mi hijo con una desconocida». La expresión de Megan se mantuvo serena. «Entonces esto no funcionará. La confianza es la base de todo, señor Hayes. Liam necesita saber que puede ser él mismo sin sentirse observado, analizado o juzgado». Alexander miró a su hijo, luego de nuevo a Megan. Cada instinto protector le gritaba que se negara, pero recordó su acuerdo. ¿Su modo o ninguno? «Estaré en la cafetería al otro lado de la calle», dijo con tono tenso. «Tiene 1 hora. Nos tomaremos el tiempo que necesitemos». Las manos de Alexander se cerraron en puños, pero se obligó a alejarse. Cada pocos pasos miraba atrás. Megan se había sentado junto a Liam no demasiado cerca y sacaba cosas de su mochila, libros, lápices de colores, y lo que parecía un pequeño rompecabezas de madera. No intentaba forzar la interacción. Simplemente existía a su lado, creando una presencia tranquila sin exigencias. Alexander llegó a la cafetería y pidió un espresso que no bebió. En su lugar observó por la ventana. Pasaron 45 minutos. Megan y Liam permanecían juntos en un silencio cómodo. De vez en cuando ella le mostraba algo, pero nunca lo presionaba. Solo ofrecía y esperaba. Entonces Alexander lo vio. La mano de Liam se alzó lentamente hacia uno de los lápices de colores. Lo tomó, lo examinó bajo la luz pálida del sol invernal. Megan no reaccionó, no lo felicitó, no hizo ningún gesto exagerado. Simplemente abrió un cuaderno de dibujo y comenzó a trazar líneas, sus movimientos relajados naturales. Y Liam, su hermoso hijo silencioso, bajó el lápiz hacia una página en blanco e hizo una sola marca. Una línea azul sobre el papel blanco. La taza de espresso de Alexander tintineó contra el platillo mientras su mano temblaba. No era habla, ni siquiera se acercaba, pero era comunicación. Era Liam extendiendo la mano, eligiendo interactuar con el mundo en lugar de esconderse de él. ¿Quién demonios era Megan Cole? 2 semanas después del inicio de su acuerdo, Alexander había aprendido 3 cosas sobre Megan Cole. Era puntual hasta el minuto. Nunca aceptaba sus ofrecimientos de llevarla en coche, y estaba transformando a su hijo de formas que él había creído imposibles. Liam aún no hablaba, pero había empezado a dibujar. Imágenes complejas y hermosas que revelaban un mundo interior mucho más rico de lo que cualquiera había imaginado. Lo que Alexander no había descubierto era nada sobre el pasado de Megan. Su investigador finalmente había encontrado algo y el informe yacía como plomo en su maletín mientras conducía hacia el parque Green Lake para otra sesión. No debía leerlo. Su acuerdo se basaba en la confianza, pero la necesidad de proteger a su hijo superaba todo lo demás. Esperó a estar aparcado antes de abrir el archivo.
Lo que encontró le heló la sangre. Doctora Megan Elizabeth Cole. Doctorado en Psicología Infantil por la Universidad de Stanford. Ex jefa de terapia de trauma pediátrico en el Hospital Infantil de Seattle. Investigadora publicada sobre mutismo selectivo y trauma infantil. A los 28 años había sido una de las psicólogas infantiles más prometedoras de la costa oeste. Luego, hacía 2 años, un caso, una paciente, una tragedia. Los detalles estaban sellados, pero el investigador había encontrado artículos periodísticos. Una paciente de 7 años bajo el cuidado de la doctora Cole había muerto. La muerte fue declarada accidental. No se encontró culpa en el tratamiento de la doctora Cole, pero ella renunció de inmediato, renunció a su licencia y desapareció por completo de la comunidad médica. Alexander se quedó mirando el informe aturdido. Megan no solo estaba calificada para ayudar a Liam, estaba sobrecalificada, había sido brillante, y algo la había roto tan profundamente que había borrado toda su existencia profesional. Señor Hayes. La voz lo sacó de su trance. Alexander alzó la cabeza bruscamente. Megan estaba junto a la ventanilla de su coche con el ceño fruncido. ¿Va a venir Liam? ¿Lo está esperando? Alexander cerró el archivo rápidamente, pero no antes de que los ojos de Megan captaran el logotipo de Stanford en el membrete. Su rostro se volvió pálido. Me investigó. No era una pregunta. Alexander salió del coche con el expediente aún en la mano. Tenía que saber quién pasaba tiempo con mi hijo. Y ahora ya lo sabe. La voz de Megan era hueca. La doctora Cole, la psicóloga infantil que mató a su paciente. El informe dice que fue un accidente. Sin culpa. El informe está equivocado. Las palabras salieron de Megan como una explosión devastadora. Yo era responsable de Emma. Se suponía que debía protegerla y murió porque pasé por alto algo. Porque no fui lo suficientemente buena. Megan. ¿No? Dio un paso atrás, las manos temblando. Por eso dejé todo. Por eso no puedo hacer esto más. Quiere que ayude a Liam, pero ¿y si también le fallo? ¿Y si vuelvo a pasar por alto algo? Alexander lo comprendió entonces. El peso que ella cargaba. La culpa que la había aplastado hasta hacerla abandonar todo lo que había construido. Fuera lo que había sucedido con Emma Megan, creía que era su culpa sin importar lo que dijeran los informes oficiales. Entonces fracasé, dijo Alexander en voz baja. Fracasé 100 veces, pero no fracasé huyendo. Los ojos de Megan brillaban con lágrimas contenidas. Usted no entiende. La madre de Emma confió en mí. Ella creía que yo podía ayudar a su hija. Y yo. La voz de Megan se quebró. Tengo pesadillas todas las noches en las que Emma me llama y no puedo alcanzarla. No puedo sobrevivir a eso otra vez. Entonces, ¿prefiere sobrevivir siendo solo la mitad de una persona? La voz de Alexander era suave pero firme. Trabajando en un empleo que no la reta, escondiendo su brillantez, fingiendo que solo es una camarera. Eso no es sobrevivir, Megan. Es una muerte lenta. Al menos en mi muerte lenta nadie más sale herido. ¿Y qué hay de Liam? Alexander sacó su teléfono y le mostró una foto del día anterior. Liam sonriendo de verdad, mientras dibujaba uno de sus cuadros. Le ha dado algo que ningún especialista pudo: esperanza, conexión. Una razón para abrirse en lugar de esconderse. ¿Va a quitarle eso por miedo, Megan? Miró la foto conteniendo el aliento. Eso no es justo. Nada en esta situación lo es. Ni lo que le pasó a usted, ni lo que le pasó a Emma, ni el silencio de Liam. Pero aquí estamos, y usted tiene una elección: dejar que su pasado la defina, o dejar que la refine. Durante un largo momento Megan no dijo nada. Alexander observó las emociones cruzar su rostro: miedo, dolor, anhelo, determinación. Finalmente, lo miró a los ojos con algo que parecía valor. Si sigo haciendo esto, dijo lentamente, y es un gran sí, necesitaremos nuevas reglas. Dígalas. No más investigaciones sobre mí. No más husmear en mi pasado. Lo que yo elija compartir, lo comparto. El resto se queda enterrado. Alexander asintió despacio. De acuerdo. Y si necesito detenerme, incluso si Liam está progresando, debe dejarme marchar.
Sin culpas, sin presiones, sin intentar hacerme cambiar de opinión. Eso era más difícil de aceptar, pero Alexander reconoció la mirada en sus ojos, la misma necesidad desesperada de control que él sentía cada vez que un médico proponía un nuevo tratamiento para Liam. De acuerdo. Los hombros de Megan se relajaron apenas. Y una cosa más, deje de hablarme como si me conociera. No lo hace. Conoce mis credenciales y mi tragedia, pero no me conoce a mí. Entonces ayúdeme a conocerla, dijo Alexander suavemente. No como la doctora Cole, ni como la camarera, ni como la mujer del pasado trágico. Solo como Megan, lo que sea que eso signifique para usted. Algo titiló en la expresión de Megan. Tal vez sorpresa, o el inicio de la confianza. Antes de que pudiera responder, ambos lo oyeron. Un sonido proveniente del banco del parque donde Liam esperaba un tarareo. Suave y vacilante, pero inconfundiblemente musical. Alexander y Megan se quedaron inmóviles mirando al pequeño que había permanecido en silencio 6 años. Liam tarareaba produciendo sonido mientras dibujaba en su cuaderno. La melodía era simple e infantil, pero para Alexander era lo más hermoso que había escuchado en su vida. «Dios mío», susurró. Pero Megan se movió rápido tomándolo del brazo antes de que corriera hacia el niño. No le advirtió. No haga de esto un gran acontecimiento. Déjelo ser. Deje que descubra su voz a su propio ritmo. A Alexander le tomó toda su fuerza de voluntad quedarse quieto. Observó a su hijo tararear aquella melodía sencilla, vio cómo Megan se acercaba lentamente y se sentaba a su lado sin decir una palabra, cómo tomaba su propio lápiz y empezaba a dibujar como si nada milagroso estuviera ocurriendo. Pero sí lo era. Después de 6 años de silencio, su hijo hacía sonidos. Y todo era gracias a una mujer rota que había intentado huir de su don, pero no podía escapar de quién era realmente. Alexander miró a Megan, la miró de verdad y vio algo que lo aterrorizó. Ella no era solo el milagro de Liam. Estaba convirtiéndose también en el suyo. Aquella mujer brillante, herida y misteriosa que había rechazado su dinero, que desafiaba sus certezas, y lo hacía querer ser mejor de lo que era. «Gracias», dijo en voz baja, aunque Megan no podía oírlo desde donde estaba con Liam. Y mientras el sol de diciembre se filtraba entre los árboles desnudos, Alexander Hayes comprendió que tal vez el milagro que había estado buscando no se trataba solo de hacer que Liam hablara. Tal vez se trataba de aprender a escuchar a su hijo, a aquella mujer extraordinaria, y a la voz interior que le decía que había cosas que valían más que todos sus miles de millones juntos. Tal vez el amor había estado esperándolo todo el tiempo disfrazado de esperanza, hablando en colores en música y en el sonido del primer tarareo de un niño después de 6 años. Tal vez los milagros existían, y tal vez recién comenzaban. La víspera de Navidad llegó con una nevada inesperada que cubrió Seattle de blanco silencio. Alexander se encontraba de pie frente a los ventanales de su ático, observando cómo la ciudad se transformaba mientras su teléfono vibraba sin parar, con llamadas que ignoraba. Su madre, Victoria Hayes, celebraba esa noche su gala benéfica anual, un evento en el que la élite de Seattle se reunía para ver y ser vista. Ella esperaba que él asistiera con su hijo y preferiblemente con una mujer adecuada del brazo. El problema era que Alexander no podía dejar de pensar en una mujer inapropiada, una que vestía uniforme de camarera, cargaba secretos y estaba devolviendo la vida a su hijo. 3 semanas habían pasado desde aquel primer tarareo, y Liam había avanzado hacia vocalizaciones suaves. Aún no palabras, pero sonidos con intención. Risas cuando Megan le mostraba algo divertido. Suspiros de satisfacción al dibujar. Cada sonido era una victoria que llenaba el pecho de Alexander con emociones que creía muertas desde que su esposa Claire se había marchado 4 años atrás. Claire, la hermosa y ambiciosa Claire, que había mirado una vez a su hijo silencioso, y decidió que la maternidad no valía la pena si significaba sacrificar su carrera como modelo. Los papeles del divorcio habían llegado el día del segundo cumpleaños de Liam. Señor Hayes, la ama de llaves. La señora Chen apareció en el umbral. Su madre está al teléfono otra vez. Insiste bastante. Alexander suspiró. Dígale que iré. Pero sabía que no iría solo.
Una idea se había estado formando en su mente imprudente, quizá estúpida pero imposible de ignorar. Tomó el teléfono y marcó el número de Megan. «Hola», su voz sonó cautelosa. Desde la confrontación en el estacionamiento habían mantenido cierta distancia profesional. «Necesito un favor», dijo Alexander. «Y antes de que digas que no, escúchame. Esto ya suena como una mala idea. Mi madre organiza una gala benéfica esta noche. Quiere conocer a Liam. Pero más importante, quiere interrogar a la persona con la que supuestamente estoy saliendo sobre su linaje y su cuenta bancaria. No estás saliendo con nadie». «Exactamente. Y ahí entras tú». Silencio. «Absolutamente no. Megan, mi madre, devorará a Liam con sus juicios y expectativas. Pero si aparezco con alguien a quien necesite impresionar a alguien que pueda distraerla, busque otra actriz para su farsa, señor Hayes. No quiero una actriz. Quiero a alguien que realmente se preocupe por mi hijo. Alguien que se interponga entre él y los buitres que miran, murmuran y ofrecen sus inútiles opiniones médicas». El silencio se alargó. Alexander casi podía oír su debate interno. Una noche dijo finalmente Megan: «Y me debes algo. Lo que quieras. Dime por qué tu esposa se fue». La petición lo tomó por sorpresa. «Eso es personal. Investigaste mi tragedia. Justicia es justicia». Alexander apretó la mandíbula. Pero tenía razón. Se fue porque Liam no era perfecto, porque ser madre de un niño con necesidades especiales no encajaba con su imagen. Renunció a sus derechos de custodia a cambio de un acuerdo económico y nunca miró atrás. «Lo siento», dijo Megan con suavidad. «Ningún niño merece eso». «No, pero ahora entiendes por qué necesito a alguien que no vea a Liam como un problema que resolver o una carga que soportar. Necesito a alguien que lo vea perfecto tal como es. Tus palabras. Luchas sucio, señor Hayes. Cuando importa, sí. Enviaré un coche a las 6. Vístete elegante. No tengo nada elegante. Entonces ponte algo que te haga sentir segura. Es lo único que importa». Cuando Alexander colgó, sintió algo desconocido, una anticipación nerviosa. Se suponía que esto era por proteger a Liam. Entonces, ¿por qué su pulso se aceleraba al imaginar a Megan en su mundo a su lado, más que como la terapeuta de su hijo a las 6:47 p.m.? El ascensor del ático se abrió, y Megan apareció. Alexander contuvo el aliento. Llevaba un vestido esmeralda sencillo que realzaba el gris de sus ojos, el cabello recogido, dejando al descubierto su cuello. Sin joyas costosas ni marcas de diseñador, pero deslumbrante. «No me mires así», dijo Megan con las mejillas sonrojadas. «Esto es trabajo». «Por supuesto», respondió Alexander ajustándose la pajarita de pronto, consciente de lo formal que se sentía su smoking. Liam está emocionado. Eligió su propia corbata, una azul con patitos, junto con su pequeño traje. La expresión de Megan se suavizó. «¿Dónde está en la sala? Aviso quiere enseñarte su nuevo dibujo». Encontraron a Liam en la alfombra rodeado de lápices y hojas. Cuando vio a Megan, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de Alexander se apretara. Su hijo había sonreído más en 3 semanas con Megan que en años con los especialistas. «Hola, Liam». Megan se arrodilló junto a él, su vestido formó un charco de tela verde a su alrededor. «¿Qué estás dibujando, Liam?» Levantó una hoja, 3 figuras, un hombre alto de azul, un niño pequeño y una mujer de cabello amarillo tomados de la mano bajo un arco iris. «Es precioso», susurró Megan, y Alexander vio el brillo húmedo en sus ojos. El trayecto al Four Seasons fue silencioso. Liam iba entre ellos, su pequeña mano descansando en el brazo de Megan. Alexander los observó reflejados en la ventana y sintió algo moverse en su pecho. Parecían una familia imposible, complicada, increíblemente improbable. «Háblame de tu madre», dijo Megan de repente. «Así sé a qué me enfrento». Alexander escogió sus palabras con cuidado. Victoria Hayes es parte del viejo dinero de Seattle. Cree en mantener las apariencias en los matrimonios estratégicos y en que los niños deben verse pero no oírse, lo que convierte el silencio de Liam en una decepción.
y una conveniencia para ella. Encantadora, dijo Megan con ironía. Es complicada. Me quiere a su manera, pero su manera implica control y expectativas que dejé de cumplir cuando construí mi propia fortuna en lugar de administrar la suya. Así que esta noche se trata de demostrar que no necesita su aprobación. Esta noche se trata de proteger a Liam de su juicio. El salón de baile del Four Seasons brillaba con cristales y champán. Mujeres en vestidos de diseñador se besaban al aire mientras los hombres hablaban de inversiones y política. Alexander sintió a Megan tensarse a su lado cuando las miradas se volvieron hacia ellos, evaluando, calculando. Señor Hayes, un miembro de la junta, se acercó. Esperábamos que no asistiera este año. No podía decepcionar a mi madre, dijo Alexander colocando una mano en la espalda de Megan en un gesto protector. Robert Chen, le presento a Megan Cole. Los ojos de Robert recorrieron a Megan con curiosidad apenas disimulada. Encantadora. ¿Y a qué se dedica, señorita Cole? Antes de que Megan pudiera responder, una voz cortó el aire como una cuchilla. Alexander, llegas tarde. Victoria Hayes se acercaba envuelta en seda azul hielo, el cabello plateado perfectamente arreglado, la expresión impecablemente controlada. Miró a Liam con la misma calidez que podría dedicar a un mueble, y luego a Megan con un interés afilado. Madre, dijo Alexander con tono frío. Esta es Megan Cole. Megan, mi madre, Victoria Hayes. Señora Hayes. Megan extendió la mano con una gracia sorprendente. Su labor benéfica es admirable. El apretón de manos de Victoria fue breve. ¡Qué amable! ¿Y cómo conoció a mi hijo? Déjeme adivinar. ¿Por negocios? Por Liam, en realidad, respondió Megan con voz firme, pese a la evidente interrogación. He estado pasando tiempo con él. ¡Qué maternal!, dijo Victoria con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿Y a qué se dedica exactamente, señorita Cole Alexander? Sintió como Megan se tensaba. Ese era el momento en que podía revelarse, mostrar sus credenciales, enfrentarse a su madre en igualdad intelectual. Pero en lugar de hacerlo, Megan alzó el mentón y dijo con voz clara: Soy camarera en el Golden Spoon. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cejas de Robert Chen se arquearon. La expresión de Victoria se congeló entre el horror y la furia. A su alrededor las conversaciones se detuvieron. Todos contenían la respiración para escuchar. Una camarera repitió Victoria, su voz bajando hasta convertirse en un susurro letal. Alexander, ¿puedo hablar contigo en privado, no? El brazo de Alexander rodeó la cintura de Megan. Todo lo que tenga que decir puede decirlo aquí. Muy bien, replicó Victoria, sus ojos convertidos en hielo. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo avergüenzas a esta familia con una buscadora de oro que vio una oportunidad. ¡Basta! La voz de Alexander cortó el aire como una cuchilla. No sabe nada sobre Megan. Sé que sirve comida para ganarse la vida y que tú vales $3,000 millones. Las matemáticas no son complicadas. La parte complicada, dijo Megan en voz baja, dejándolos a ambos sin palabras, es que no quiero su dinero, señora Hayes. Nunca lo he querido. Estoy aquí porque su nieto necesitaba a alguien que lo viera como una persona, no como un problema. Si eso le resulta vergonzoso, tal vez el problema no soy yo. El rostro de Victoria se encendió de rojo. ¿Cómo se atreve? Un sonido suave la interrumpió. Todos se giraron para ver a Liam tirando del vestido de Megan, abriendo y cerrando la boca como si intentara formar palabras. Sus ojos estaban muy abiertos, angustiados por la tensión de las voces adultas. ¿Eh? Megan se arrodilló de inmediato, toda su atención en el niño. Está bien, cariño. Todo está bien. Y entonces, claro como el cristal en el silencioso salón de baile, Liam habló su primera palabra en 6 años. Meg. El mundo se detuvo. Alexander sintió que las rodillas le fallaban. La mano de Victoria voló a su boca. A su alrededor la gente observaba en estado de shock. Pero Megan solo sonrió con lágrimas resbalando por su rostro y susurró: Sí, amor, estoy aquí. Meg, repitió Liam extendiendo sus pequeños brazos hacia ella.
Mi Stay. Alexander no podía respirar, no podía pensar. Su hijo, su hermoso hijo silencioso, había hablado. Había elegido su primera palabra. Y no era papá ni mamá. Era el nombre de la mujer que había rechazado su dinero, desafiado sus certezas y amado a su hijo sin condiciones. Megan levantó a Liam en brazos, abrazándolo fuerte mientras él escondía la cara en su cuello. Y Alexander lo vio con total claridad. Por primera vez no se estaba enamorando de Megan a pesar de sus heridas, sino por ellas, porque era lo bastante valiente para estar rota, lo bastante fuerte para volver a intentarlo, y lo bastante generosa para poner las necesidades de un niño por encima de sus propios miedos. Creo, dijo Victoria con voz temblorosa, los ojos fijos en su nieto, que le debo una disculpa, señorita Cole. Pero Alexander apenas la oyó. Estaba mirando a Megan sostener a su hijo, mirando a Liam aferrarse a la mujer que en apenas 3 semanas se había vuelto esencial para ambos, y comprendiendo que su mundo tan cuidadosamente controlado estaba a punto de volverse muy, muy complicado. Porque el amor no se contrata, no se negocia, no se controla ni se encaja en un plan de negocios. Solo puedes rendirte ante él y esperar que no te destruya. Y Alexander Hayes temía profundamente que ya estuviera perdido. El ático estaba en silencio a las 2 de la madrugada, cuando Alexander oyó pasos en el pasillo. Llevaba horas mirando el techo de su dormitorio, repasando una y otra vez el momento en que Liam había hablado, incapaz de procesarlo. Su hijo tenía voz. Después de 6 años de silencio, lo imposible se había vuelto posible. Encontró a Megan en la cocina, aún con el vestido esmeralda, mirando una taza de té que no había tocado. Había insistido en quedarse después de la gala, preocupada por Liam, tras un avance tan emocional. Alexander le había preparado la habitación de invitados, pero claramente ninguno de los dos podía dormir. «¿Tú tampoco puedes dejar de pensar en eso?», preguntó Alexander en voz baja. Megan se sobresaltó, luego se relajó al verlo. Habló después de 6 años. Simplemente habló. «Por ti», dijo Alexander, acercándose, el corazón latiendo con fuerza. «Tú le diste eso». «No hice nada especial», susurró Megan, rodeando la taza con ambas manos. «Solo escuché lo que no decía». «¿Y ahora?», preguntó Alexander. «¿Por qué estás asustada de que sea temporal, de que retroceda, de que...?» Su voz se quebró. «De fallarle como le fallé a Emma». Alexander se sentó frente a ella, la isla de mármol entre ambos, un muro que los protegía y los separaba a la vez. «Háblame de Emma», pidió suavemente. «No del informe oficial, ¿la verdad?». Durante un largo silencio Megan no dijo nada. Luego, en voz baja: «Tenía 7 años. Mutismo selectivo tras un trauma severo. Su padre había sido abusivo antes de ir a prisión, y Emma no hablaba desde hacía 2 años. Su madre Sara estaba desesperada por ayuda y yo pensé que podía arreglarlo todo. ¿Qué pasó? Emma estaba mejorando despacio pero con constancia. Había empezado a comunicarse con dibujos como Liam. Pensé que estábamos cerca de un gran avance. Los ojos de Megan se perdieron en el recuerdo. Y entonces, una noche Sara me llamó, presa del pánico. Emma se había encerrado en el baño y no quería salir. Sara creía oírla llorar. Le dije... La voz de Megan se quebró. Le dije que le diera espacio. Que si forzaba la puerta arruinaría meses de construcción de confianza. Alexander sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, un miedo frío, hundiéndose en su estómago. Megan. Emma encontró las pastillas para dormir de su madre. Cuando Sara logró derribar la puerta ya era demasiado tarde. Tenía 7 años. Murió porque yo le dije a su madre que esperara. Eso no fue tu culpa, dijo Alexander con voz tensa. Una niña de 7 años tomando pastillas. No vi las señales de su deterioro mental. Estaba tan enfocada en su mutismo que no vi la depresión que había debajo. Sara confió en mí y yo dejé que su hija muriera. Las lágrimas corrían por el rostro de Megan. El informe oficial decía que fue un accidente, que Emma no sabía lo que tomaba. Pero yo sé la verdad. La fallé. Alexander rodeó la isla de mármol, incapaz de mantenerse alejado mientras ella se desmoronaba.
Así que dejaste de ser la doctora Cole y te convertiste solo en Megan. Borraste toda tu vida profesional. No podías seguir ejerciendo. Cada vez que veía a un niño, veía a Emma. Cada decisión me parecía de vida o muerte. Estaba tan paralizada por el miedo que me volví inútil. Alzó la mirada. Sus ojos grises estaban devastados. Y ahora Liam habla y lo único que pienso es, ¿y si vuelvo a fallar? ¿Y si mi miedo, mi culpa, mi trauma hacen que lo pierda también? Entonces fallas, dijo Alexander repitiendo las mismas palabras de semanas atrás. Pero fallas intentándolo, no escondiéndote. Dices eso ahora. Pero cuando inevitablemente te decepcione, no. No lo sabes. No lo sé. Alexander tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. Pero sé que Liam habló por primera vez esta noche gracias a ti. Sé que le diste más progreso en 3 semanas que los especialistas en 6 años. Y sé que la perfección no es lo que mi hijo necesita. Él necesita a alguien que esté ahí, que lo intente, que lo ame sin condiciones. Tú haces todo eso. Los dedos de Megan se apretaron alrededor de los suyos. Me aterra cuánto me importan él. ¿Y tú? Esto se suponía que debía ser simple. Ayudar a Liam, mantener la distancia. Pero en algún punto ustedes dos se volvieron esenciales, dijo Alexander en voz baja. Te volviste esencial para Liam. Para mí. El aire entre ellos cambió cargado de algo que ninguno había planeado, pero que ya no podían negar. Alexander vio el momento exacto en que Megan lo sintió. También su respiración se detuvo. Sus ojos se abrieron un poco más. Esto es una mala idea, susurró. Probablemente. Eres mi cliente. Hay límites éticos. Tú no estás ejerciendo la psicología. Esas reglas no aplican, Megan. Su nombre en sus labios encendió una corriente cálida en las venas de Alexander. Se puso de pie tirando de ella suavemente hasta incorporarla. Sus manos enmarcaron su rostro. Dime que no sientes esto. Dime que imagino la forma en que me miras cuando crees que no te veo. Dime que todo es unilateral y me iré ahora mismo. Los ojos de Megan buscaron los suyos, y Alexander vio en ellos la batalla, miedo, deseo, esperanza, desesperación. No puedo, susurró. No puedo decirte eso. El beso era inevitable, suave al principio, titubeante, dándole tiempo para apartarse. Pero Megan no lo hizo. Se derritió contra él con un sonido pequeño que destruyó el autocontrol de Alexander. Sus manos se hundieron en su cabello, las de ella aferraron su camisa. Y por un instante perfecto el mundo se redujo solo a ellos dos almas rotas, encontrando algo completo la una en la otra. Cuando al fin se separaron ambos, respiraban con dificultad. Alexander apoyó la frente contra la de ella. Estoy enamorándome de ti, Megan. Cole, la camarera, la doctora, la mujer que tiene miedo y valor, y es imposible. De todas tú. Esto es una locura, susurró Megan. Apenas nos conocemos. Sé que amas a mi hijo. Sé que te enfrentas a mi madre. Sé que prefieres trabajar por un salario mínimo antes que traicionar tus principios. Sé que cargas culpas que no te pertenecen. Y sé que eres la persona más fuerte que he conocido. Se apartó solo lo suficiente para mirarla a los ojos. Dime que eso no basta para empezar. La sonrisa de Megan fue incierta pero real. Eres muy persuasivo para ser un director ejecutivo. Aprendí de la mejor. Negociaste un trato mejor que muchos de mis socios. Ese pequeño destello de humor alivió la tensión, y Megan soltó una risa suave. Pero luego su expresión se volvió seria. Si hacemos esto, y no digo que debamos hacerlo, debemos ser cuidadosos. Liam va primero siempre. Si esto lo afecta negativamente, se acaba. De acuerdo, respondió Alexander trazando con el pulgar su pómulo. Pero creo que Liam estaría feliz de ver a su padre feliz por primera vez en años. Y creo que ya te ama tanto que tenerte en nuestras vidas de forma permanente sería un sueño hecho realidad para él. Permanente, los ojos de Megan se abrieron con sorpresa. Alexander, es demasiado pronto. Lo sé, pero he aprendido a no perder tiempo en cosas que no importan y a luchar por las que sí. Tú importas, Megan.
Más de lo que esperaba, más de lo que planeé. Sonrió con ironía. Resulta que el corazón no entiende de planes de negocios. Antes de que Megan pudiera responder, escucharon un sonido suave en el pasillo. Ambos se giraron y vieron a Liam de pie con su pijama, su patito de peluche bajo el brazo, mirando entre ellos con algo que parecía serenidad. Mac dijo con claridad, su voz pequeña pero firme. "Dad here". La garganta de Alexander se cerró. 2 palabras. Susurró, incapaz de contener las lágrimas. Su hijo había dicho 2 palabras, y esas 2 palabras eran las personas que estaban allí en aquella cocina a las 2 de la madrugada, enamorándose a pesar de todas las razones para no hacerlo. «Sí, campeón», dijo Alexander con voz ronca. «Los 2 estamos aquí». Liam avanzó y tomó la mano de Megan, luego la de Alexander juntándolas. El gesto era simple pero profundo. Su forma silenciosa de decir que aprobaba que aquella extraña nueva configuración familiar le parecía correcta. «¿Ok?», susurró Liam. Y Alexander comprendió que su hijo les estaba dando permiso. Les estaba bendiciendo esa cosa complicada, desordenada y hermosa que estaba creciendo entre ellos. Megan miró a Alexander por encima de la cabeza de Liam, y en sus ojos, él vio rendición. No derrota, sino aceptación de algo inevitable. Estaban juntos en esto ahora. Los 3. Un multimillonario con problemas de control, una brillante doctora escondida de su pasado, y un niño de 6 años que estaba encontrando su voz. Era poco convencional, improbable, quizás condenado al fracaso. Pero mientras Liam los guiaba hacia la sala de estar parloteando suavemente sobre sus dibujos, Alexander se dio cuenta de que a veces, las mejores cosas de la vida eran aquellas que no podías planear, las que llegaban disfrazadas de desastre, y se revelaban como milagros. Y cuando Megan le sonrió por encima de sus manos entrelazadas, Alexander Hayes, quien había creído que su corazón había muerto cuando su esposa lo abandonó, descubrió que solo estaba esperando a la persona adecuada para volver a latir. 3 meses después. La primavera había llegado a Seattle, trayendo cerezos en flor y una luz lavada por la lluvia. Alexander estaba de pie frente a la ventana de su oficina, el teléfono pegado al oído, escuchando a su abogado explicarle por qué Victoria Hayes estaba impugnando sus planes. Su madre argumenta que la señorita Cole, al carecer de credenciales formales, no es adecuada para tener un papel permanente en la vida de Liam. Está amenazando con solicitar una custodia parcial, a menos que usted, cito, recupere la sensatez. La mandíbula de Alexander se tensó. Desde la Gala Victoria había iniciado una campaña silenciosa contra Megan, susurros en clubes de campo, comentarios preocupados ante miembros de la Junta. Pero las amenazas de custodia eran algo nuevo y peligroso. «No tiene fundamento legal», respondió él. Claire renunció a sus derechos. Sí, pero Victoria es la abuela de Liam. Si logra convencer a un juez de que la presencia de la señorita Cole es de algún modo perjudicial para el desarrollo del niño, podría obtener derechos de visita supervisados. El mensaje era claro. Su madre estaba dispuesta a usar cualquier arma, incluso los tribunales, para mantener el control sobre el legado familiar. «Gracias por la advertencia», dijo Alexander antes de colgar. Justo entonces la puerta de su oficina se abrió. Su asistente apareció visiblemente nervioso. «Señor, hay una tal Sarah Mitchell que quiere verlo. No tiene cita, pero está muy insistente. Dice que es sobre Megan Cole». La sangre de Alexander se heló. Sarah Mitchell, la madre de Emma, la mujer cuya hija había muerto bajo el cuidado de Megan. «Hágala pasar». Sarah Mitchell tenía unos 40 años con el rostro cansado y mechones grises en el cabello. Llevaba una carpeta gastada y miraba la elegante oficina de Alexander con evidente incomodidad. «Señor Hayes, gracias por recibirme. Señora Mitchell, ¿qué la trae por aquí?» «Escuché que está saliendo con Megan», dijo Sarah directa. Necesitaba advertirle de lo que es capaz. Alexander se obligó a mantener la calma. «Conozco lo de Emma. Megan me lo contó. Le dijo que me convenció de dejar sola a mi hija cuando más me necesitaba. Que su consejo mató a mi niña». Las palabras flotaron en el aire venenosas.
Alexander quería defender a Megan, pero necesitaba escuchar. Necesitaba entender toda la verdad. Sé que Megan se siente responsable por la muerte de Emma. El informe oficial la consideró accidental. El informe oficial estaba equivocado. Sarah abrió la carpeta con manos temblorosas. Encontré esto en la habitación de Emma. Cartas que escribió pero nunca envió a Megan. Le tendió varias hojas cubiertas con letra infantil. Alexander las tomó. Las manos le temblaban mientras leía. Querida doctora Cole, tengo miedo todo el tiempo. Los pensamientos malos no se van. No sé cómo decirle a mamá sin hacerla más triste. Tal vez si yo no estuviera, todos serían más felices. Otra página, doctora Cole. Intenté decírselo con mis dibujos, pero creo que no lo entendió. Los garabatos negros son la oscuridad dentro de mí. Está creciendo. Alexander sintió náuseas. Aquellos eran gritos de ayuda que Megan había pasado por alto. «Oh, no hay más», dijo Sarah con lágrimas resbalándole por las mejillas. Después de que Emma murió, culpé a Megan. Dije cosas horribles, pero el mes pasado encontré el diario de Emma escondido en su armario. Y descubrí la verdad. Le entregó otra página y el mundo de Alexander se tambaleó. Era una entrada del diario de Emma escrita la semana antes de morir. La doctora Cole me preguntó por las pastillas hoy. Sabía que algo andaba mal. Me preguntó si estaba pensando en hacerme daño. Le mentí. Le dije que no porque no quería que le contara a mamá y la hiciera llorar más. La doctora Cole parecía preocupada. Me hizo prometer que la llamaría a cualquier hora, día o noche. Me dio su número personal, pero no puedo llamar. No puedo contarle a nadie sobre la oscuridad. Ella lo sabía, susurró Sarah. Megan sabía que Emma estaba sufriendo. Hizo las preguntas correctas. Le dio a mi hija cada oportunidad para ser honesta. Pero Emma mintió porque quería protegerme. La voz de Sarah se quebró. Megan no falló a Emma. Yo lo hice. Estaba tan concentrada en mi propio dolor después de que mi exmarido fue a prisión, que no vi cuánto sufría mi hija. La mente de Alexander daba vueltas. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó. Porque Megan destruyó toda su carrera por una culpa que no le pertenecía, respondió Sarah. Porque en mi dolor, le dije cosas que la hicieron creer que era responsable. ¿Y por qué? Sacó un último documento reciente impreso desde un ordenador. Alguien llamada Victoria Hayes me contactó la semana pasada. Me ofreció $50,000 para que testificara que Megan fue negligente en el cuidado de Emma, para ayudarla a construir un caso y separarla de su nieto. Una furia blanca ardiente y pura recorrió a Alexander. Su madre había ido tras la mayor vulnerabilidad de Megan, utilizando a una niña muerta como arma para mantener su control. Supongo que rechazó la oferta, dijo con una voz tan fría que parecía cortante. Por supuesto que la rechacé. Vine aquí para asegurarme de que usted sepa la verdad. Megan Cole es una terapeuta brillante, que perdió a una paciente a pesar de haber hecho todo bien. No merece perder otra oportunidad de ser feliz por mi dolor, o por la manipulación de su madre. Cuando Sarah se marchó, Alexander se quedó mirando las cartas de Emma sobre el escritorio. Megan había hecho las preguntas correctas, le había dado a la niña todas las herramientas para pedir ayuda, pero había estado trabajando con una niña que intentaba proteger a su madre. Y al final, ese amor le costó la vida. Megan no había fallado a Emma. Las circunstancias la habían fallado a ella. Pero Megan había cargado con toda la culpa destruyendo su carrera y construyendo una vida de penitencia por un pecado que nunca cometió. Alexander tomó el teléfono. Solo había una forma de terminar con aquello. Solo una manera de proteger a Megan y a Liam de las maquinaciones de Victoria. Madre dijo cuando ella contestó. Tenemos que hablar. Ahora. El enfrentamiento 90 minutos después. Alexander entró en la mansión de Laurelhurst, con la carpeta de Sarah Mitchell bajo el brazo. Victoria lo esperaba en su sala impecablemente compuesta con una taza de té en la mano. Alexander, ¿a qué se debe esta visita inesperada? Los juegos se acabaron. Arrojó la carpeta sobre la mesa. Sarah Mitchell vino a verme hoy.
Me contó lo de tu oferta. La expresión de Victoria no cambió, pero sus dedos se tensaron sobre la porcelana. No sé de qué hablas. No insultes mi inteligencia. Intentaste pagarle a la madre de Emma para que testificara contra Megan. Estabas dispuesta a usar la muerte de una niña para separarnos. Estaba intentando protegerte, replicó Victoria, su tono gélido. Esa mujer está claramente inestable. Abandonó su carrera, mintió sobre sus credenciales. No mintió. Simplificó. Y se alejó porque tiene conciencia, algo que tú claramente no tienes. Victoria se puso de pie, su compostura empezando a resquebrajarse. No me disculparé por proteger a mi familia. Esa camarera es completamente inadecuada para ti. Podrías tener a cualquiera. No quiero a cualquiera, respondió Alexander con voz firme. La quiero a ella. Y si vuelves a amenazarla, si contactas a Sarah Mitchell, si presentas demandas de custodia, o difundes un solo rumor más sobre Megan, te borraré de mi vida completamente. Sin contacto con Liam. Sin cenas familiares. Sin asiento en la junta de Hayes Industries. Nada. No te atreverías, susurró Victoria. Pruébame. La voz de Alexander era puro acero. Ya he redactado los papeles para retirarte del consejo. Solo falta mi firma. La única razón por la que no lo he hecho es porque a pesar de todo, sigues siendo la abuela de Liam. Pero la sangre no te da derecho a destruir a las personas que amo. Victoria se dejó caer en el sillón, de repente envejecida. Solo quería lo mejor para ti. No. Querías control. Pero ya no soy un niño y mi hijo merece algo mejor que una abuela que lo considera una decepción. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a llamar a Sarah Mitchell y te vas a disculpar. Vas a retirar cualquier amenaza de custodia y vas a aceptar a Megan como parte de esta familia. O no tendrás familia en absoluto. Durante un largo silencio, Victoria no dijo nada. Luego, en voz baja, ella significa tanto para ti, lo es todo. Ella y Liam son mi mundo entero. Y no dejaré que tú ni nadie los amenace. Alexander se marchó sin esperar respuesta. Le quedaba una última parada. Redención. Encontró a Megan en Green Lake Park, jugando con Liam. Ambos reían mientras el niño corría tras los patos gritando sus nombres. El vocabulario de Liam había florecido en los últimos meses, frases simples llenas de asombro y alegría. Los especialistas lo llamaban un milagro. Alexander lo llamaba amor. Meg, gritó Liam al verlo acercarse. «Dad, look, Doc». «Lo veo campeón», sonrió Alexander levantando a su hijo en brazos antes de mirar a Megan. «Tenemos que hablar». La sonrisa de ella se desvaneció ante su tono serio. ¿Qué pasó? Alexander le contó todo: la visita de Sarah, las cartas, la manipulación de Victoria. Vio el rostro de Megan pasar del asombro al dolor, y luego a algo que parecía liberación. Hice las preguntas correctas, susurró mirando la carpeta. Emma sabía que podía llamarme. Le di todas las herramientas, y ella eligió proteger a su madre porque la amaba, y ese amor la llevó a mentir. Alexander tomó sus manos. No la fallaste, Megan. La situación los falló a ambas, y tú has cargado una culpa que nunca fue tuya. Las lágrimas corrían por las mejillas de Megan. Destruí toda mi vida por esto. Entonces reconstrúyela con nosotros, con Liam, conmigo. Alexander sacó una pequeña caja del bolsillo. Los ojos de Megan se agrandaron. Sé que es rápido. Sé que somos complicados. Pero también sé que la vida es corta y el amor es raro. Y cuando encuentras a alguien que te hace mejor, no lo dejas ir. Alexander. «Cásate conmigo», dijo Megan Cole con voz temblorosa. «Sé la madre de Liam. Sé mi compañera. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que mereces toda la felicidad que te has estado negando». «Sí», gritó Liam antes de que Megan pudiera responder. Yo quedo para siempre». Megan rió entre lágrimas mirando a los dos hombres Hayes que de alguna manera se habían convertido en todo su mundo. «Están completamente locos». «Locos por ti», respondió Alexander, deslizando el anillo en su dedo.
La boda tuvo lugar 6 meses después, en el mismo parque donde Meghan había logrado que Liam la mirara por primera vez. Fue pequeña e íntima, solo con las personas que realmente importaban. Sarah Mitchell asistió convertida en una amiga inesperada para Meghan, a través del dolor compartido y la sanación. Al fondo, Victoria Hayes permanecía de pie con el rostro cuidadosamente sereno, pero los ojos ligeramente húmedos, cuando Liam caminó junto a Meghan por el pasillo, anunciando con orgullo: «Mi Mag, mi nueva mamá». Cuando Alexander besó a su esposa bajo los cerezos en flor con Liam, entre ellos comprendió que los milagros no eran eventos únicos. Eran decisiones diarias amar, a pesar del miedo intentarlo, a pesar del fracaso creer, aunque la esperanza pareciera una locura. Meghan Cole le había enseñado eso. Su esposa brillante, rota y hermosa, que había ocultado su luz durante tanto tiempo, y finalmente la dejaba brillar otra vez. «Te amo», susurró Alexander contra sus labios. «Yo también los amo». «A los dos». «Para siempre», respondió ella. Y mientras la lluvia de primavera caía suave y perfecta, la familia Hayes permaneció unida bajo un arco iris, exactamente como en el dibujo de Liam de aquella primera noche imposible. Algunas historias terminan en tragedia, pero otras, las raras y preciosas, terminan en alegría, en segundas oportunidades, en nuevos comienzos y en un amor lo suficientemente fuerte como para sanar incluso las heridas más profundas. Esta era una de esas historias y apenas estaba comenzando.